Bueno, David, cuéntanos un Dime. poco. ¿Quién es David? No sabría realmente por dónde empezar, pero para empezar así un poco frío y tal. A ver, todo empezó cuando me vine a Londres en 2012. Me vine a Londres en 2012 porque yo en España no tenía trabajo, no tenía nada. Y realmente lo que hacía allí era prácticamente era consumir todo el dinero también. Entonces, un día decidí venirme aquí al Reino Unido. Cuando me vine al Reino Unido me vine prácticamente sin nada. Al venirme sin nada, me vine un ¿Pero poco por qué? ¿Qué sucedió? ¿Por qué viniste sin nada? porque no Y tenía por trabajo. cierto, ¿de qué parte de España eres? De Valencia. Ah, Cuéntanos, cuéntanos. Bien, pues nada, me vine aquí al Reino Unido, me vine con lo que tenía, me traje una maleta, el portátil, poco más, y ahí empezó todo. Me vine un poco también a la locura porque yo me vine para acá sin inglés, sin nada, y con muy, muy poco dinero. Cuando me vine para acá, me metí, estuve en un hostal durante unos días, y luego, cuando me quedé sin nada, cuando me quedé ya sin dinero, sin nada, pues me tuve que meter en la calle. Así que empecé, ahí es prácticamente En donde la empezó todo. calle. Es, Intentaba buscar es... trabajo, que no sabía cómo buscar trabajo porque tampoco sabía cómo se mencionaban las cosas. Así que utilicé Google Translator, que era muy malo en esa época, muy, muy Ajá. malo. Y nada, así empezó todo. Me vine aquí y tal. Llegó un momento que me quedé en la calle y realmente no tenía ni cómo volverme a España, ni tampoco tenía cómo sobrevivir en Reino Unido. Así que estuve unos cuantos días pues, viviendo en lo que era un banco de un parque, justamente en la zona de Wembley, que era donde estoy viviendo ahora mismo y donde en ese momento, pues por azar, me fui ahí a vivir. 2012 fue una época donde hubo una de las mayores nevadas. O sea, es que me pilló toda la nevada viviendo en el parque. O sea, más. ah, ahí empezó todo. Luego, pues buscando trabajo como podía, tampoco es que fuera en contra de trabajo con las pintas que tenía, porque yo llevaba, pues, imagínate, llevaba como dos semanas sin ducharme, 2 semanas sin nada. O sea, claro, tampoco sabía, además yo tampoco era consciente de que en Reino Unido, pues bueno, pues siempre podías acceder a sitios donde albergues y cosas así, porque realmente, pues en España tampoco es que haya nada de eso, o por lo menos que yo sepa, no había. Tampoco me vi en la situación en la que yo dije, mira, me voy a ir yo a Reino Unido, voy a vivir en este banco, no sé qué, que fuera genial, ¿no? Así que nada, me vine aquí, empecé a buscar trabajo hasta que al final encontré trabajo en un McDonald's. Encontré trabajo en un McDonald's, que prácticamente el chico con el que, o sea, el hombre que estaba trabajando ahí en esa época, pues me vio, empecé a hablar con él, no sabía lo que decía, porque no sabía si estaba hablando en inglés o estaba hablando español, pero un poco a la desesperada. Y entonces, pues cuando él cogió y me dijo, vente conmigo, nos metimos dentro, era el despacho ese que tenía. Y entonces con Google Translator, que también, imagínate cómo estarían las cosas, ¿sabes? Yo le dije que lo que estaba buscando era trabajo, que yo lo que no quería, porque él me quería ofrecer comida. Entonces yo le dije, mira, vale, sí, comida me parece genial, pero yo lo que estoy buscando es trabajo. Entonces, no sé si fue que le di un poco de pena o que realmente pues el hombre dijo, venga, vamos a dar una oportunidad a este chico. Así que al final el hombre me dijo, vente mañana a las 8 de la mañana, ¿vale? Como no tenía dónde ir, pues me quedé en el McDonald's. Como el McDonald's 24 horas, pues dije, me quedo aquí hasta las 8 de la mañana al día Ah, siguiente. claro. Bien, Pobre. Digo, así te voy a decir que yo no voy a llegar tarde. Ya estoy aquí. Qué Eres bueno. precavido, ¿eh? Yo no voy a llegar tarde, aquí estoy. jo. Y bueno, así un poco pues empezó todo. Él cogió, pues, para trabajar en el McDonald's en esa época, tú tenías que enviar tu currículum por internet. Él cogió, me envió un poco, o sea, él envió el currículum por mí, lo rellenó con lo que pudo, me puso que vivía en el McDonald's, la dirección es ¿En ¿dónde vives? serio? Vives Qué aquí. majo. Y a partir de ahí fue todo. Él me puso a prueba, trabajé, me dio los peores trabajos que yo creo que no le dan a ninguna persona, pero bueno, me los dio a mí todos y yo los hice todos porque a mí lo que me interesaba era quedarme. Así que después de haber hecho todos esos trabajos, pues nada, me dijo, mira, esta es la comida, aquí y tal, y aquí puedes dormir. Y dormía arriba, en la sala de cámaras, o sea, la sala donde ahí estaba todo el ruido y todo el ese, sí, pero no me moría en la nevada, que también está bastante bien. Así que ahí me Claro. quedé. Y estuve así viviendo, así por durante unas 3 semanas aproximadamente. A partir de las 3 semanas ya nos pagaron y me dijeron que tenía que irme a un banco a hacerme una cuenta bancaria. Que hacerte una cuenta bancaria en Reino Unido la primera vez es costoso, increíble.
Así que nada, fui... me hice- Perdón, ¿costoso de esfuerzo o económicamente también? No es como en España. Tú en España tú vas al banco y quiero abrirme una cuenta bancaria y te dicen, toma, aquí la tienes. Sí. Aquí en Reino Unido no. Aquí en Reino Unido tienes que decirle cuánto tiempo llevas en Reino Unido, cuándo viniste al Reino Unido, en qué estás trabajando. Les tienes que dar, vamos, les tienes que dar todo tipo de detalles. Y luego piensan si tú eres válido para una cuenta bancaria o no. Ah, qué fuerte. Y ahí tuve otra suerte, ¿vale? Ahí tuve otra suerte porque normalmente tienes que pedir cita. Tienes que pedir cita, vas al banco y todo eso. En el 2012 era así. Ahora mismo puedes hacerlo por internet. Pero en el 2012, pues tenías que ir a pedir cita, tenías que hacer toda la entrevista y todo. Que imagínate con el inglés que yo tendría después de haber estado aquí como un mes, era fatal. Pero el chico que estaba ahí el chico que estaba ahí hizo exactamente lo mismo que hizo el de McDonald's. Dice, vale, espérate que yo te voy a rellenar esto. Voy a poner que vives en el, Subhanallah, qué bonito. voy a poner aquí que vives en el McDonald's y ya está, y no pasa nada. ¿Sabes qué pasa? Voy a hacer un parón. El que, sí, el que ve a David es como, es que a este chico le tengo que ayudar. Mírale la carita que... Hombre, yo supongo que en esa época también daba un poco más de pena. Era un poco más desesperado. Porque yo pensé, yo llegó un momento cuando estuve viendo en la calle que yo pensé, "Bah, yo me voy a morir aquí, o sea, yo de aquí ya no de aquí ya no me despierto. Tampoco, ¿sabes? Siempre tenías el miedo ese de me voy a dormir, no me voy a despertar, hace mucho frío, creo que, no sé, mil cosas, hipotermia, pues pienso así. Cobrí mi primer sueldo que fueron 230 pounds o así, que tampoco era mucho. Y claro, ya tenía que irme fuera. Entonces, uno de mis compañeros, que era indio, me dijo, dice, te puedes quedar en mi casa si quieres, el alquiler son 60 pounds a la semana. Y yo le dije, vale, así por lo menos pues ya tengo un sitio donde moverme y tal. Entonces yo me fui a su casa y estaba viendo él y dos indios más en una habitación que se podríamos decir que era muy pequeña. Pero era muy curioso porque yo decía, ¿y aquí dónde voy a vivir yo? Tal, no sé qué. Dice, no te preocupes, nosotros dormimos en el suelo. Y yo le dije, ¿en serio? Bueno, pues si me quedo yo en la cama, pues genial. Así no tengo que dormir ahí arriba. Encima Así que privilegiado. así En que el último y se queda la cama. Bueno, realmente toda la parte dura fue esa. O sea, date cuenta que cuando yo ya... Muchas veces el problema está en el que no tiene, siempre es importante la primera oportunidad que tienes, ¿sabes? Una vez ya tienes la primera oportunidad, ya puedes meter cabeza, entonces ya simplemente ya es superación, ya es probar algo nuevo, empezar a hacer entrevistas para otro tipo de trabajo y tirar adelante. Mientras estabas trabajando en el McDonald's, ¿cuándo de repente decides que ya es tu momento de... Venga, hasta aquí? No lo decidí yo, me lo decidieron. Y eso fue cuando... Yo, como te había dicho antes, yo no me podía comunicar muy bien con la gente. Mi inglés era bastante malo. Bueno, ahora sigue siendo malo igualmente, así que tampoco. Pero en ese momento era mucho peor. Vas a decirlo que en una escala, ¿sabes? La categoría era bastante peor. Entonces, el hombre que una vez me dio trabajo empezó a cortarme las horas. Empezó a no darme horas casi, entonces yo no tenía para vivir, entonces empecé yo decía, yo pensando, pero este señor, ¿qué va y tal? Entonces yo hablaba con él y decía, yo necesito que me des horas, y él decía, no. ¿Ah? Y claro, entonces la cuestión está en que con el tiempo, cuando yo ya empecé a trabajar en ambulancias y tal, pues yo paré un día por ahí y tal, que paramos a comprar un café y poco más, y él me lo comentó. Él me dijo, es que yo te dije a ti que te fueras, pero tú no me entendiste, así que yo lo que hice fue acortarte las horas para que tú entendieras que tenías que irte a buscar otro trabajo, que este trabajo en McDonald's no era. Entonces se me forzó. ¿Cuánto tardaste más o menos en defenderte en inglés? ¿En defenderme? Pues 6 meses aproximadamente. Sí. No, 6 Mashallah. meses. Que yo no hablaba con nadie en español. Yo tardé muchísimo en empezar a hablar español con alguien. Entonces, inclusive aunque algunas veces vi a algún español entrar, yo hablaba en inglés con él. Entonces él me decía, oye, ¿de dónde eres? Y yo decía, de Valencia. Y él me decía, pues vamos a hablar español. Y yo enseguida le cortaba y decía, no, vamos a hablar inglés. ¿Y cuándo pasas entonces de pasar de... O sea, el siguiente nivel? Fue trabajar, el siguiente nivel de trabajo fue trabajar recogiendo coches, ¿vale? Era una empresa que se dedicaba a trabajar con la policía, a coger coches que pues no estaban sin asegurar, que, vamos, de gente borracha y todo eso. Entonces yo iba
a mí me enviaban a servicios donde habían parado a alguien por algún tipo de crimen o lo que sea, accidentes de tráfico y todo eso. Entonces yo cogía el coche y lo llevaba a la comisaría, por decirlo de alguna manera. Luego lo que pasa es que la misma empresa encontró un contrato con coches de lujo. Tenía una empresa que estaba en el sur de Londres que era de coches de lujo. Y entonces a mí me dijeron, oye, ¿quieres empezar a llevar coches de lujo? Y yo le dije sí. Entonces dejé... Las oportunidades que Sí, le parecían digo... así. Dice, ¿quieres trabajar en coches de lujo? Yo le dije, sí. Y a mí llévame coches de lujo, que esto de la policía, la verdad es que ya estoy un poco cansado. Y nada, empecé a trabajar, más que nada era eso, era de lunes a viernes, pero eran trayectos muy largos. O sea, a mí me enviaban, decían, vale, el trayecto más largo que hice fue coger un coche de Londres y llevarlo a Italia. Entonces yo cogí, pero era un cochazo, era un Ferrari. O sea, entonces yo cogí y metí el coche, que siempre tienes esos 10 segundos así conduciendo un Ferrari para meterlo dentro de lo que era el camión, era bastante interesante. Qué bonito. Y de después de ese ahí trabajo, saltaste al tema de las ambulancias. A las ambulancias, sí. De ahí salté a las ambulancias bastante bien porque era el trabajo que yo estaba buscando con la titulación que yo tenía y todo eso. Yo pensaba que me lo iban a cambiar aquí, pero no me lo cambiaron. Así que tuve que hacer otra vez el curso desde el principio. Pero eso no me impidió que yo pudiera encontrar trabajo porque en esa época la verdad es que no había bastante gente trabajando en ese sector. Entonces fue bastante fácil encontrar trabajo. Yo encontré trabajo llevando gente, como tampoco me podía comunicar con la gente, y en medicina pues sabes que la comunicación es muy importante. Como no me podía comunicar con la gente, me dieron una ambulancia pequeñita, como si fuera una furgoneta, donde podía llevar a 4 personas o así. Y yo llevaba a la gente para diálisis. Entonces digo, bueno, pues nada, genial. O sea, a mí era lo mismo que trabajar con pero simplemente llevando personas. Claro. Nada, gente anciana, gente tal, que iba a diálisis, entonces yo llevaba gente a diálisis y luego de la gente de diálisis a casa. O sea, se iba así. Era un taxi, una especie de taxi, que trabajaba por el hospital. Y una vez, después de eso, a mí siempre me gustó mucho la informática. Yo desde hace mucho tiempo que siempre hacía pues programitas, páginas web y esas cosas. Y tengo un montón de código puesto en internet y tal. Estuvo lloviendo, me acordaré siempre de eso. Y llegué a casa muy tarde, que eran a las 9:30 de la mañana o así, porque empezaba a trabajar a las 7 de la tarde del día anterior. Y me llamó una empresa diciendo que había visto mi código en internet y tal, y que les interesaría hacerme una entrevista para un puesto. Y estaba tan cansado de ambulancias que dije, pues sí. Con esta empresa estuve trabajando 2 años. Aproximadamente. Después de haber trabajado 2 años en esta empresa, empecé a pensar en crear mi propia empresa para hacerlo más remunerado. Mira, sabes que tampoco voy a perder nada, ¿sabes? Es que me encanta de verdad escuchar cómo al principio estabas como aterrado porque no era tan fácil encontrar trabajo, luego el trabajo era el que te buscaba a ti. Quiero que me hables del tema programación. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Y a qué es lo que te has dedicado? ¿Y cómo llegas a montar una empresa y a ser él? Porque soy el único trabajador de mi empresa. O sea, yo soy director y trabajador. O sea, yo puedo decir que mi jefe es un hombre estupendo, ¿sabes? O sea, pero con ese salto, esa fase, ¿podemos saber cómo fue? Realmente la fase fue simple. O sea, hay 2 formas. En Reino Unido se puede trabajar de 2 maneras más en informática. Se puede trabajar de 2 maneras. Una es full time, que es un trabajo indefinido, lo que llamaríamos en España un trabajo indefinido, y luego hay un trabajo que es contractor, ¿vale? La diferencia, contractor es lo que llamaríamos en España a ser un autónomo, creo que es, sí, autónomo y tal. Pero aquí en Reino Unido lo bueno que tiene es que tú no pagas por ser autónomo. O sea, creo que pagas 3 pounds o así a la semana por ser autónomo, ¿vale? Y montarte una empresa son 18 pounds. O sea, realmente son 18 euros montarte una empresa. En España creo que son 3.000 euros o así, y luego tienes que pagar no sé qué, impuesto de sociedades, impuesto de no sé qué, impuesto de no sé cuántos y tal. Y aquí, lo bueno que tiene aquí también, si un día no trabajas, no tienes que cerrar la empresa, simplemente le informas al servicio social de aquí, el HMRC, que no trabajas, y ya está. Y la empresa se para y no tienes que pagar impuestos por la empresa, porque la empresa está parada, pero la empresa sigue existiendo, no tienes que cerrarla. Y todo eso. Qué bien, qué facilidades. Ahora entendéis por qué la pegatina de Yasmin tiene forma de corazón, ¿no? Sí, corazón.
No, el Reino Unido la verdad es que ofrece muchísimas facilidades con el tema de hacer tu propia empresa, trabajar por tus propios medios, etcétera. Entonces, yo ahora mismo hago eso, ¿me entiendes? Trabajo para distintas empresas, tengo una empresa que trabaja para distintas empresas. Yo tengo mi propia academia online en la que yo hago cursos y enseño a la gente a programar también. Entonces, que ahí es donde viene lo que estábamos comentando antes de las charlas y eso. No solamente, o sea, yo doy charlas sobre programación y sobre mentalidad para el programador también. O sea, no solamente el salto de montar mi propia empresa es que las empresas empezaban a buscarme en internet y me ofrecían cantidades exageradas de dinero. Y yo decía, vamos a ver, si este es el dinero que están pagando realmente, ¿sabes? Yo estoy perdiendo dinero. O sea, ay, es que me encanta tu echatez para adelante, en serio, tu valentía, me gusta, sí. Mashallah. Vale, ¿me definirías tu empresa así? O sea, perdón, lo he dicho mal. ¿Qué es lo que hacéis? ¿Tú sabes lo que quiero preguntar, Suna? ¿Tú sabes leerme el pensamiento, Suna? ¿Puedes hablar por mí, como siempre? Sí, pero creo que David también ya lo ha hecho. Sí. Yo creo que querías preguntar a qué se dedica, digamos, a qué se dedica mi empresa. Sí. ¿A qué me dedico yo y mi jefe en mi empresa? Que es muy... Sí. Que tienes que ver mi contrato. Mi contrato yo a mí mismo me firmo como director y como trabajador. Ah, qué bien. Sí. Y te pones... Muy bien. Sí, me pongo y me doy referencias a mí mismo. Claro. Y todo, lo iba a decir, pero bueno. Es como tener síndrome, ¿sabes? Tener múltiples personalidades. Sí. Así, ¿sabes? Pues bueno, mi empresa se dedica más que nada a hacer software para otras empresas, más o menos. Funciona más o menos así. Pero de todas maneras, yo siempre, una de las cosas que aprendí desde que estoy aquí es no tener tus huevos siempre en la misma cesta. Tener, ¿sabes? Distintos incomes, exactamente, repartidos. Yo aprendí el entonces yo dije, bueno, a mí me gusta programar y también me gusta enseñar a la gente, ¿sabes? Me gusta enseñar a la gente. Entonces yo dije, bueno, pues yo me monto mi propia academia en inglés y en español y enseño a la gente a programar. Entonces, si por lo que fuera pasara que yo me quedo sin trabajo, tengo esta fuente de ingresos que me va a proveer, etc. Entonces yo siempre juego a dos bandas, nunca me paro en un sentido literal. Bueno, ¿cómo se llama tu empresa? Mi empresa se llama Last React y se puede encontrar en español y en inglés. Se llama lastreact.com en español, lastreact.es. .es en español, .com en inglés. Perdón. Muy bien. Y vale. Perdona mi ignorancia porque, bueno, a ver, no todo el mundo sabe de todo y yo menos. Nadie sabe todo. O sea, para los que no sepan de programación, ¿alguna aplicación que hayas hecho que nosotros podamos ver? De trabajado. De trabajado, sí. La aplicación, por ejemplo, de WWE, que es la de wrestling, ¿vale? Que es para ver luchas de wrestling y eso. Yo estuve trabajando ahí en la aplicación para Android y para iOS y iOS TV. Yo, en principio, ¿sabes? Yo me dedico única y exclusivamente, ¿sabes? A hacer aplicaciones móviles. Es verdad que yo tengo un portafolio, ¿vale? Que es mi nombre, davidcruz.co.k, que así tengo el portafolio, que es donde yo redirijo a otras empresas, a otras personas, a que vean trabajo que yo he ido haciendo, o un poco más sobre mí, etcétera. Pero realmente mi empresa y mi academia está todo en el mismo, es Last React. David, bueno, dime. ¿Cómo te haces musulmán? Mejor dicho, ¿cómo conoces el Islam? ¿Por qué abrazas el Islam? Porque estoy por aquí. ¿Y por qué no lo has dejado ya? ¿Por qué sigues siendo musulmán? Y no lo has dejado. ¿Qué te pasó por la cabeza? Bueno, a mí el tema del Islam para mí ha sido un roller coaster, o sea, una montaña rusa. He pasado de épocas de mucha fe a épocas a no fe, que es en plan de yo no puedo seguir creyendo en esto y no puedo seguir en nada. A ver, pues todo empieza, pues vamos a atrás el tiempo, vale, vamos a rebobinar. Yo en España, yo estaba no afiliado, pero sí que es verdad que tampoco que colaborase y nada de eso, pero sí que es verdad que yo odiaba mucho a todo lo que era relacionado con el Islam y el musulmán. Luego me di cuenta que no, simplemente era una raza específica, una nacionalidad específica. Pero bueno, en principio, pues bueno, todo lo linkeas con el tema del Islam y todo eso junto. Y basándonos en ese principio, donde yo odiaba a todos los musulmanes, simplemente por el hecho de ser musulmanes y todas esas cosas, y todos los prejuicios que yo podía haber tenido,
me encuentro aquí en Londres, donde prácticamente el 80% de la plantilla todos eran musulmanes. Y es súper curioso porque... Es súper curioso. En fin, pues bueno, pues eso, de que estaba... el 80% de la plantilla eran musulmanes, pero realmente, pues bueno, era verdad, no eran muy... O sea, más a catalogarlos como que no se veían tan musulmanes, no eran de estos de barba larga ni nada de eso, ¿vale? Tampoco puedes llevar barba larga en McDonald's, por lo menos en la época esa. Así que, bueno, en principio, pues llegó una época en la que, bueno, pues sabía que todos eran musulmanes y todo el tema ese, y yo empecé a decir, qué ascazo. Esto duele. Qué ascazo, ya sé. Puedo limpiar váteres, pero estar aquí al lado de esta plantilla, mal. Exactamente, y yo pensando, qué ascazo. Y entonces me daba mucho, ya inconscientemente, aunque todos han sido, te lo digo de verdad, todos eran unas personas estupendas conmigo, y yo la verdad es que yo los aprecio a todos mucho, pero cuando ya era que había que era musulmán, como que ya los veía en plan de, ya no me apetece tanto hablar contigo, ¿sabes? Así que nada, así que una vez uno de los managers de ahí, que era pakistaní y musulmán, él me dijo que no había podido evitar ver como que yo los miraba a ellos como con desprecio. O sea, imagínate, se me notaba hasta en la mirada, que era en plan de, ¿qué me estás diciendo? No quería saber nada de ellos. Entonces él intentó que yo me comunicase con él con el inglés que yo me podía comunicar en esa época, y claro, yo empecé a saltarle un montón, pues, en Spanglish, estereotipos sobre el tema del Islam y todo el tema ese. Y claro, yo me escuchaba con muchísima atención, y yo lo insultaba a él. No es que lo insultara a él directamente, pero lo insultaba por el hecho de ser musulmán. Entonces él cogía y se quedaba así. Yo me acordaré siempre que estaba así diciendo, sí. O sea, tú suéltalo todo. O sea, dame caña. Dame. Y cuando yo terminé, él me dijo, ¿tú sabes, a ti te gusta leer? Y yo le dije, sí. Y me dijo, mira, vamos a hacer un challenge, vamos a hacer así. Te voy a dar el tiempo que tú necesites para que tú busques todo eso que tú te estás diciendo en los libros. Y luego vuelvas a mí y me lo digas. Y si tú encuentras una sola cosa de eso que tú estás diciendo, yo te voy a pagar a ti una cena, donde tú quieras. Y ahí se acabó la conversación y dije, sí. Y claro, sí, después de vivir en un banco, una cena... Exacto, y entonces yo cogí y dije, sí, pues no te preocupes, que yo... Porque además, justamente ahí había dado con hueso. Porque yo soy una persona que lee mucho. A mí me gusta mucho leer. O sea, yo leo todo y cuanto más leo, mejor. Entonces yo cogí y dije, sí, pues mira, ¿sabes qué? Como no tengo vida social, voy a dedicar mi vida entera a buscar esto. Y yo iba buscando tiendas de libros y eso. Yo le decía, a ver, el Corán. Y entonces sí, tenían Corán, pero a lo mejor lo tenían en inglés, pues que en inglés a mí tampoco me servía, lo tenía y tal. Entonces encontré una tienda que justamente estaba al lado de la mezquita donde yo posteriormente me convertí al Islam. Entonces yo le dije, quiero el Corán en español. Y claro, el hombre me miró así y dijo, vale, déjame que haga una llamada. Llamó y dijo, vale, vente esta tarde. Y yo dije, pues vale, pues perfecto. Me acordaré siempre que yo me fui. Me fui a una cafetería de estas y tal, no sé qué, y me quedé ahí y dije, total, no tengo nada que hacer, voy a esperar a ti hasta que salga. Me encanta. Porque él me dijo, ven por la tarde, tampoco me dijo hora. Y cuando llegué, pues me dio un Corán, y yo cogí y dije, bueno, va, ¿sabes cuánto es? Y me dijo, no, nada, es gratis. Y yo dije, pero, ¿por qué? Y dice, no te preocupes. Digo, pero bueno, esto es una tienda de libros, tendrás que... ¿De qué vives tú si regalas los libros? Y él cogió y dijo, no te preocupes, tú llévatelo, está bien. Y yo dije, bueno, pues nada. Oye, yo me lo llevé y dije, bueno, pues ya está, ¿me entiendes? Me voy a casa y yo empiezo a leer esto. Yo empiezo a leerlo y tal, empecé a subrayarlo. Pues como siempre, cojo mis bolis, empiezo a subrayar, a pegar posits, todo ahí. Entonces yo empecé a leer todo el tema del Islam y todo el tema ese. Pero empecé a leerlo y lo leí hasta el final. Y luego lo volví a leer. Y yo dije, bueno, pues este Corán seguramente está manipulado porque esto es en español y tal, voy a comprarme otro. Así que contacté en eBay y compré pues como unos 3 o 4, ¿sabes? Y tal. Entre ellos, ¿me entiendes? También compré en Amazon estos de Kindle Books y estas cosas. Y empecé a leerlos, empecé a leer todo tal. Llegó un momento, ¿sabes? Llegó un momento que casi que me obsesioné lo suficiente que llegué a uno de los Coranes de esos que tenía, me lo llegué a leer en un día. O sea, yo me levanté por la mañana y dije, este es mi café, de aquí no me levanto hasta que lo encuentre. Y así empecé a leerlo y me lo leí todo en un día. Pero es que no te preocupes, es que ni comí, ese día ni comí, o sea, empecé a leer y dije, no, es total. Y entonces, pues... Una de las cosas que a mí, yo no tengo miedo, y la verdad es que yo creo que es una parte buena de mí, es que
si me equivoco, no me importa decirlo, o sea, no me importa decir, me he equivocado, o sea, si me he equivocado, me he equivocado. Entonces yo fui a este hombre del día siguiente cuando trabajé y dije, bueno, mira, he leído el Corán muchas veces, en muchos libros, y no he encontrado nada, pero entonces a mí esto me confunde porque yo he visto terroristas en la tele y he visto esto y tal. Entonces él me dijo, mira, la gente lo que hace es reinterpretar lo que ya está escrito. Aunque el español tampoco es un idioma en el que se fue escrito el Corán, siempre está interpretaciones, la gente lee y dice, pues aquí dice esto, pues lo voy a reinterpretar de esta manera para que parezca que realmente dice, digamos que lo que él me dijo fue language gymnastics, o sea, como es gimnasia lingüística, vamos a llamarlo así. Entonces yo cogí y dije, bueno, pues voy a investigar más. Entonces empecé a investigar sobre el contexto en el que estaba escrito, que entonces yo descubrí que se llamaba tafsir, pero yo empecé a investigar sobre el contexto. Empecé a ir a distintas mezquitas, ¿sabes? A preguntar a gente de ahí. Entonces, la gente la verdad es que te cuenta también de cada mentira. En fin, no, que el profeta Muhammad hizo esto y tal, no sé qué, y luego ves que es mentira. Con el tiempo ya lo vi, pero bueno, en principio pues yo dije tal. Empecé a investigar sobre el tema del Islam y todo el tema ese. Y poco a poco pues me empezó a gustar. Empecé a hacer lo que era lectura selectiva. Empecé a quedarme con lo que a mí me gustaba y lo que no me gustaba lo escapaba. Entonces me empezó a gustar, ya empecé como a imaginarme más dentro del dentro de ser musulmán y tal, empecé al y yo dije, hostia, ¿y si realmente esto es lo que realmente es? O sea, es, digamos, la religión, ¿sabes? Que de Dios y tal. Entonces yo cogí y ya empecé a imaginarme tal. Entonces empecé a ver charlas, debates y estas cosas sobre el tema del Islam y todo el tema ese. Y llegó el punto, ¿sabes? Llegó el punto que vi a un hombre decir, tú seas musulmán o no seas musulmán, si tú preguntas algo a Dios, Dios te responde. Y yo dije, pues voy a rezar. Si realmente Dios va a responder, yo voy a responder aquí. Entonces yo cogí y yo me acuerdo que recé con vídeos de YouTube. Pues como podría. Pues como hacer todo el Qué rico. Un vídeo de YouTube. Es que realmente, es que tampoco quería, es que te voy a decir, es que tampoco me quería meter, tampoco quería ir, ¿sabes?, a la boca del lobo. O sea, realmente, aunque el Islam sí que empezaba a gustarme, seguían sin gustarme los musulmanes. Entonces, queda así. Entonces, seguían sin gustarme los musulmanes. Y entonces yo cogí y yo lo hacía todo por mi parte y eso. Entonces yo cogí, bueno, hice una especie de oración y tal, no sé qué. Pasé unos cuantos días y tuve una especie de sueño muy raro, ¿vale? Ese sueño muy raro en la que la gente me llamaba Adil, que Adil fue el nombre que luego posteriormente pues elegí para mí mismo cuando me convertí al Islam. Y entonces llegó esa pregunta de ¿el Islam sería para mí, no sería para mí?, se convirtió en un convencimiento y dije, bueno, pues aquí realmente, o sea, un día me levanté con el convencimiento de me tengo que convertir al Islam y tengo que empezar a vivir como musulmán. Y entonces lo que hice fue, en vez de ir a la mezquita, envié un email a la mezquita. Porque no quería ir, es que no quería ir. Yo le dije, oye, tú, explícame, ¿esto cómo funciona? ¿Esto lo puedo hacer yo en casa? Y dijo, no, tienes que venir aquí. Y yo dije, bueno, pues nada, pues acerca. Al día me dieron, no es que me dieran cita, pero me dijeron, mira, vente a esta hora que ya hemos terminado de rezar y tal, y todos vamos a estar aquí y hablamos tranquilamente. Cuando yo fui a la mezquita, me quedé en la puerta y dije, Esto hay que superarlo. mucho musulmán aquí. Mucho musulmán. Claro, obviamente, ¿sabes? Mucho musulmán hay aquí. Entonces vino un hombre y me dijo, ¿David? Y yo le dije, sí. Y me dijo, ¿puedes pasar? Y yo dije... pensaba, me van a cortar la cabeza aquí o algo. Entonces a mí me hizo entrar y tal, me metieron en la oficina del imán y estaba esta persona en concreto, que fue la persona que a mí me respondió. Así que él me sentó... Estaba así con las gafas esas que tenía, se quitó las gafas así, se las puso aquí en el y me dijo, ¿por qué quieres ser musulmán? Y yo me quedé flasheado porque no tenía respuesta tampoco a eso. O sea, yo sabía que sí, pero no tenía claro del por qué tampoco. Entonces yo le dije, mira, yo no tengo ni idea, pero te voy a explicar qué ha pasado. Y entonces le dije la misma historia más o menos de lo que os he contado a vosotras, con muchos menos detalles. Y me dijo, mira, entonces, ¿tú quieres ser musulmán? Sí. Y tú estás entonces me dijo, ¿tú estás convencido que Allah, ¿me entiendes?, es Dios? Y le dije, pues bueno, pues en principio creo que sí. Dice, ¿tú crees que el profeta Muhammad es el profeta de Dios? Y yo le dije, sí, estoy convencido de ello. Y me dijo, bueno, pues entonces, si estás contento, puedes venir luego a la mezquita donde estamos todos y después hacer las sajadas. Y yo le dije, no, a mí no me metas ahí con musulmanes. A mí no. Y entonces dijo, bueno, pues no te preocupes, vamos a hacerlo aquí y tal, y luego tú ya haces lo que quieras. Y dije, no, a mí no me metas ahí con musulmanes, no.
No me metas ahí. No, a mí no me metas ahí. Y la verdad es que yo lo hice. ¿Sabes? Hice la saja ahí y ya. Entonces, él me dijo, vete a casa, vuelves luego y lo hablamos. Entonces, esa persona que me había llamado antes para entrar, que me respondía el email y tal, él me dijo, mira, como no vas a saber rezar, simplemente te vas a poner de aquí detrás y simplemente tienes que seguir lo que nosotros estamos haciendo y luego ya te explico. Yo dije, vale, perfecto. Pues yo cogí, ¿me entiendes? Yo fui ahí y fue la primera vez que recé en una mezquita y recé realmente. Y esta persona, todo el mundo, esta persona es nueva, se acaba de convertir en Islam. Y empezaron a hacerse una cola de gente, ¿sabes? Una cola de gente y todo el mundo a abrazarme, y todo el mundo tal, y te abrazaban con tanta fuerza que yo decía, dejadme en paz, vamos a ver. Claro, llegó un momento que me puse así y dije, venga, va, llévatelo. ¡Qué bonito! Venga, va. Como un peluchito. Como un peluchín. Pero la gente, había gente que estaba súper fuerte, que te abrazaba con tanta fuerza que a mí me paraba la respiración y yo decía, vamos a ver, un poco menos de afecto, un poco menos de apretar también, estaría bastante bien. Y ahí empezó lo que llamaría, o sea, ahí empezó todo, prácticamente, ser musulmán y tal. Pero hubo un momento, o sea, yo hice un research, o sea, ¿cómo se llama ya research en español? Una búsqueda, un reseteo. ¿sabes? Una búsqueda, es un research, ¿sabes? De buscar. Como que sé inglés. Ya, te he visto que tu inglés es la leche. Luego lo que pasa es que sí que es verdad que yo seguí buscando y yo seguí buscando y luego pues empezó el rollercoaster. Empecé a dudar, empecé a querer más y empecé a todo el tema ese hasta que encontré un punto medio y sigo siendo musulmán con mi propia posición, que yo considero que es la mía y ya está. Me gustaría preguntarte, David, o mejor dicho, que le pudieras decir a nuestros espectadores, ya lo he dicho bien, que... Me gustaba más lo de oyentes. Lo de espectoyentes, ¿no? Has dicho antes. Espectros, a nuestros espectros. ¿Qué consejo les darías? ¿Qué consejo de vida o qué consejo de atrevimiento? El consejo de atrevimiento, pues. A ver, sin hacer, como he dicho antes, sin hacer apología de la locura, tampoco es la gente empieza a hacer cosas, ¿me entiendes? Sin ton ni son, de que está también tener un poco de cabeza. Pero sí que es verdad que justamente lo que había comentado antes de intentar salir de nuestra zona de confort, si realmente vemos que nuestra vida no va en la dirección que toca, cambiar algo para que eso también cambie, porque si no esperes cada mañana levantarte y hacer lo mismo y esperar que el resultado sea distinto. Eso es así. O sea, la cuestión está en que tienes que cambiar tu vida lo suficiente y hay que tomar riesgos lo suficientemente como para que para que el resultado sea distinto, para que eso que tú quieras hacer, eso que tú quieras tener, pues sea real en un momento dado. Y otra cosa es leer mucho. Buscar el conocimiento. No te fíes de lo que te diga la gente, que la gente miente mucho. Y todos, lo que te he comentado antes, todos se llenan mucho la boca con el árabe. No, el profeta Mohammed dijo bla, 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 en árabe y luego lo dicen en español y dices, jolín, sí que saben. No tienen ni idea de lo que está diciendo. ¿Sabes? No tienen ni idea de lo que está diciendo. O sea, se la está buscando. O sea, leer más. Y double check. O sea, todo eso que te pregunta que te diga la gente, no, dijo el profeta Mohammed, ¿qué tal? Digo, vale, pues dame el source, dame dónde lo pone. Que lo quiero leer yo. A ver si lo que me estás diciendo, ¿sabes? Con mucho árabe no funciona. No. Que double check. Lee mucho y sal de tu zona de confort. Es lo que yo podría decir. ¿Crees que si David no hubiera salido de España no hubiese tenido el mismo resultado? No, para nada. Para nada. En España no hay oportunidad. En España no hay oportunidad, a no ser que hayas hecho... En España, es verdad, es la verdad. O sea, no estoy diciendo nada del otro mundo. No, para nada. En España no hay oportunidad para nada. En España no se te valora por ti. En España no se te valora por ti mismo. En Reino Unido sí. En Reino Unido es... Sí que es verdad que hay trabajos que tú necesitas titulación porque, vamos a ver, no vamos a dar un cuchillo de cirujano ¿sabes? A cualquier persona. Claro. Ahí pero a ti en Reino Unido se te valora por lo que tú eres, o sea, por lo que tú realmente estás dispuesto o eres capaz de hacer. Y hay muchísimas salidas para gente que realmente tal, pero digo, en Reino Unido y en otros países, como por ejemplo Alemania también, como en Francia también, o sea,
España tiene ese titulitis que si no tienes el título es como si no supieras, pero realmente no. Así que nada, eso es todo, amigos, ¿sabes? A mí me ha encantado. Espero que te hayas divertido, espero que lo hayas disfrutado. Porque sí, muy bien, ha sido muy agradable, de verdad. Sí. No había tenido entrevistas así. Es la primera vez que suelto la historia en español, así que espero que la gente le guste también. O sea, que... Bueno, a mí me ha encantado y imagino y claro, Yasmín doy por hecho de que sí, porque es ella la que ha estado vendiéndote durante un mes. ¿Ah, sí? Por supuesto. A mí me gustaría saber qué ha dicho también, ¿sabes? No, Yasmín siempre dice cosas muy buenas de... La verdad es que siempre nos encanta sacar todo lo positivo que aprendemos de todo el mundo, porque a mí me pareció tu historia espectacular y fue como, por favor, qué bonito, qué privilegio de verdad que nos concedas esta entrevista y nos lo expliques tan bonito, tan detallado y tan claro. Ha sido también como os lo he contado prácticamente como yo lo sentí en esa época. Qué bonito. Así que, pero ha sido un placer, de verdad. Me ha gustado mucho. Genial. A nosotras también. David. Bueno, pues nada. Vamos nos despedimos. Vamos cerrando. Sí, vamos a despedir esto y inshallah, por favor, que ha sido la primera, pero que espero que no sea la última. A ver si es verdad. Exacto. A ver si es verdad. Y que siempre nos cuentes noticias nuevas y siempre tan llenas de enseñanza. Inshallah. Muy bien. Pues muchas gracias. Bueno, cuidaros mucho. Igualmente.